Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Jorge Alejandro Rodríguez. Él es ingeniero experto en finanzas y negocios internacionales. Con él vamos a conversar un poco sobre estas decisiones que se han adoptado con respecto a la empresa venezolana Citgo y todos los factores que rodean las incidencias de lo que han sido pues las medidas adoptadas frente a esta empresa y que están por supuesto asociadas a la compleja dinámica de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos y por supuesto también a las decisiones que se han adoptado de la Asamblea Nacional. Así que bueno, te doy la bienvenida, Jorge. Gracias por acompañarnos, Jorge Alejandro. Gracias, Vladimir. Y para mí es un placer estar acá y poder conversar hoy con Venezuela sobre este tema tan delicado. Me gustaría que comenzáramos del menísimos a más con respecto a todo este caso de Citgo para que podamos entender un poco de lo que se trata, ¿no? Primero ponernos en contexto. Exactamente, eso se trata. ¿De qué se trata Citgo? Citgo es una empresa sumamente importante dentro de lo que es el conglomerado de PDVSA. Podríamos decir que Citgo es una empresa casi de la magnitud de PDVSA en cuanto a su capacidad de refinación y en cuanto a sus capacidades de entrega de crudos y de comercialización. De manera tal que estamos hablando del activo más importante de la República de Venezuela, apartando a la propia PDVSA en sí. Dicho esto, lo que le ocurre hoy día a Citgo a raíz de la sentencia del día de ayer en la Corte Tercera de Apelaciones de Delaware, es la antípoda, lo contrario a lo que ocurrió con la nacionalización del petróleo. Es decir, así como la nacionalización del petróleo marcó un hito en los logros de Venezuela, en las conquistas de Venezuela, lo de ayer puede marcar un hito negativo, luctuoso, en la historia petrolera y en la historia económica de Venezuela. Es el hecho más grave que yo puedo señalar desde la pérdida en términos prácticos, de lo que hoy está en reclamación por todo el territorio de Guyana. Eso es el término. Y en esos términos nos referimos a los diputados de la Asamblea Nacional en su momento y les dijimos, de no tomarse las acciones que se les explicaron hasta el cansancio, hasta el aburrimiento para evitar esta situación que tenemos hoy día, muchos de ustedes pasarán a la historia como pasaron quienes traicionaron a Venezuela a finales del siglo XIX. Esa es la gravedad, eso es para poner el contexto de la gravedad del tema que vamos a conversar. Bueno, ahora, en ese sentido, por ejemplo, el pago de los bonos está asociado a todo esto, ¿no? Sin duda. Por supuesto. Sí. Y ahí hay un tema que tiene que ver con un presunto conflicto de intereses entre quien ejerce una representación de la República diseñado a expensas de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y que a su vez tuvo relaciones o tiene relaciones con la empresa Cristalex, que es la demandante de Citgo. Me gustaría que explicáramos también eso, ¿no? Hay una serie el caso de Citgo es un caso sumamente complejo. Es un caso que involucra no solamente a lo que nos estamos refiriendo en estos momentos, que es la sentencia que sucedió el día de ayer, sino que también tiene en otros espacios manifestaciones, como lo son los bonos. Sobre esto de los bonos existe mucha confusión, a mi manera de ver, confusión que se ha creado de manera interesada por algunos actores, porque confunden los bonos de la República con los bonos llamados PDVSA 2020 con los bonos emitidos por la propia Citgo. En ese sentido, acá yo debo decir responsablemente, y espero que esto dé pie para del debate que mucha gente ha rehuido en el tiempo, y para poner en perspectiva quiénes han tenido una responsabilidad, a mi juicio, sobre esto, desde la Asamblea Nacional, porque con esto no quiero exculpar las culpas anteriores que nos trajeron a esto. Quiero referirme, y me voy a referir únicamente a los últimos 6 meses, pero no porque antes hubiese, ¿ok? Estamos de acuerdo. Entonces, sobre esto, yo quiero poner 2 comisiones de la Asamblea Nacional. La Comisión de Energía, que es la que se ocupa de petróleo, y la Comisión de Finanzas. Actuaciones totalmente distintas.
Acá tengo yo una solicitud que se hizo a la Comisión de Finanzas, al diputado Paparoni, en la cual estaban el diputado Carlos Paparoni, en esa comisión estaba el diputado José Guerra y el diputado Rafael Guzmán, con quienes tuve largos debates sobre la inconveniencia del pago del bono 2020. Del bono 2020 y sobre otros aspectos. Esos diputados jamás contestaron a este derecho. ¿De fecha? ¿De cuándo fue esa comunicación? 7 de mayo. Del año, de este año. 7 de mayo de este año, con urgencia. Jamás contestaron al mismo. Debo decir, el diputado Guerra le mintió al país desde este mismo programa. Vino a tu programa, Vladimir, y acá mintió. ¿En qué sentido? Él dijo cosas como que, por ejemplo, los bonos no tenían colaterales, los bonos emitidos por Citgo en algún momento. Dijo también... ¿Qué quiere decir eso? Eso decía que había bonos que si no se pagaban iban por un proceso distinto y no se perdía todo, etc. O sea, fue un programa bastante largo. Dijo que no había otras opciones. O sea, algo realmente que no se corresponde con lo que uno esperaba de él. O yo esperaba en su momento de José Guerra. Lamento que no esté en el país en estos momentos para discutir sobre este asunto, pero sí le invito a que lo hagamos en algún momento por la vía de las redes sociales. Bueno, ya lo hemos hecho por las redes sociales, tú mismo has sido testigo de esas discusiones, pero que lo hagamos en vivo, que dejemos esto de estar tuiteando cosas porque estamos hablando del destino de un país que no se puede resolver a punta de tweets como pretende. Es el mismo caso del diputado Guzmán, que también se batió en el piso por el pago de esos bonos y hoy estamos viendo lo que se les advirtió y es que esto se corría el riesgo enorme de perderse. Todavía tenemos una muy pequeña ventana sobre la cual nos referiremos para salvar a esta empresa, pero al día de hoy, de las cosas quedarse como están, simplemente Venezuela habrá perdido su mayor y más importante activo en el extranjero. ¿Y qué ha debido hacer la Asamblea Nacional para evitar que ocurriera, por ejemplo, lo que ocurrió ayer con la Corte de Delaware? Hay una cantidad de cosas alrededor de esto y, como te digo, vamos a referirnos a ellas en detalle, pero yo quiero que pongamos las cosas en perspectiva porque no podemos decir que la Asamblea Nacional es culpable porque hay diputados que hicieron lo que tenían que hacer. Yo quiero referirme a los diputados de la Comisión de Energía. Ese mismo día solicité un derecho de palabra ante la Comisión de Energía, que era, si se quiere, subsidiaria, secundaria respecto a este tema, porque era el tema de los bonos, y que ocupaba pues todo lo de Citgo, y en la Comisión de Energía atendieron debidamente una solicitud que era claramente importante y pertinente. Ahí los diputados Elías Mata, Jorge Millán, Oscar Rondero, el diputado González y el diputado Stefanelli escucharon los planteamientos que se hicieron, y al final de la misma, y esto ya tiene que ver con las soluciones, mostraron su sorpresa porque les informamos de una cantidad de cosas que le fueron ocultadas a los diputados. Por ejemplo, el rol del señor José Ignacio Hernández, procurador designado por la Asamblea Nacional, dentro de sus credenciales, omitió el decir que él había sido abogado pagado por Cristalex como experto en este juicio que ayer se pierde. En este mismo juicio, omitió un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses y un conflicto reputacional absolutamente inadmisible. Dentro de las recomendaciones que me permití llevar ese día a la Asamblea Nacional, a esa comisión, estaba que varias personas se separasen de sus labores por, vamos a decirlo así, no es que el señor José Ignacio Hernández dejase de cumplir sus funciones, pero con respecto a ciertos casos no podía ese señor estar presente, vamos a decirlo de esa manera. Pero eso no es solamente el caso de José Ignacio Hernández. Tenemos el caso de Alejandro Grisanti y tenemos el caso de Luisa Palacios, quienes también debieron haberse separado de estas funciones en lo que a la emisión de bonos tiene, tanto la emisión de los bonos de PDVSA como la emisión de los bonos de Citgo. Esto eran unos conflictos absolutamente inaceptables y hoy la Asamblea Nacional debe discutir ese tema. Yo veo con preocupación que no sé quién preparó la agenda propuesta para la Asamblea Nacional hoy. Iban a hablar de algo del medio ambiente, que puede ser muy importante, pero ahí no se está viendo la vida de la República como se está yendo en esto. Sería irresponsable de la Asamblea Nacional no tocar ese punto hoy en agenda. Estamos hablando, por repetir el ejemplo, de algo tan importante como puede haber sido la pérdida de Guyana hace un siglo. Este es el tamaño
de la pérdida para Venezuela. O sea, es algo bueno, las mismas personas... ¿Qué porcentaje de Citgo, perdón, se perdería? Tenemos que ir a la pausa, pero... Esto es muy sencillo. Hay una deuda que hay que pagar, hay una garantía. El juez, en principio, pasaría a rematar el 50.1% de las acciones. La mayoría, pues. La mayoría de las acciones, eso se vendería y se le pagaría a Cristalex y el vuelto se le entregaría a la República. Ese es, por ponerlo de una manera muy gruesa. Esto todavía tiene una cantidad de cosas que hilvanar y que abren posibilidades para que de manera extraordinaria pudiésemos salvar este activo. Pero esto no es posible con la manera como se han hecho y con las personas que lo han hecho. Vamos a seguir profundizando en ese tema al regreso. Ya venimos con Jorge Alejandro Rodríguez, experto en finanzas y negocios internacionales. Un tema creo que tiene mucha importancia, ¿no? Vamos a la pausa, ya venimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.